de espacio promocional y publicitario. No es solo un concurso de frecuencias, es la batalla decisiva por la libertad. La libertad de expresión. Exa FM y Democracia AM. Encarnamos la libertad de expresión. Con periodismo crítico. 8:37. Estamos de regreso ya y les habíamos informado, como siempre, Fernando Larenas estuvo a tiempo. Ya digamos, la costumbre de Fernando, muchas gracias por acompañarnos. Queremos un poco conversar sobre este prestigioso premio Pulitzer, en donde periodistas ecuatorianos, un equipo tanto del Comercio como del Universo, diríamos los dos periódicos más grandes del Ecuador, han estado ahí. Tiene una significación especial. ¿Es el tema de los Panama Papers el que lleva a eso? ¿O el Pulitzer tiene que ver con qué desde la experiencia? Bienvenido, Fernando, buenos días. Buenos días. Ese premio, primero pongámoslos en un contexto muy amplio. Es un premio que se entrega en Estados Unidos, que normalmente va a periodistas de Estados Unidos. Esta es una de las pocas ocasiones, no sé si la única, pero donde también se premia el trabajo de periodistas, especialmente de investigación, de otros países. En este caso, como tú lo mencionaste, periodistas del Universo y periodistas del diario Comercio. Y ahí obviamente yo destaco a quien conozco muy bien y con quien he trabajado por unos 10 años por lo menos, con Arturo Torres, porque eso demuestra que el periodismo de investigación está vigente, está vivo. Y eso puede ser como un bálsamo para que nuevamente se retome. Sabemos, tú lo conoces muy bien, Arturo también conoce muy bien que hay una ley de comunicación que definitivamente ha frenado la investigación. No es que toda la investigación, porque podemos investigar a los pajaritos que están en la Avenida República, es una investigación, no digo que no tenga importancia, pero ya la investigación profunda, la investigación, esa gran investigación. Esta que da cuenta del poder frente a los ciudadanos. ¿Dónde está el poder? Por supuesto que siempre va a haber. Acordémonos de esa gran investigación, el caso Watergate, ¿no? Acordémonos de esa gran investigación en Colombia a raíz del asalto a la Corte Suprema de Justicia, donde hasta magistrados desaparecieron, hubo una gran investigación, hubo incluso una comisión de la verdad. ¿No? 17 magistrados. Acordémonos de la gran investigación en Brasil por el caso Lavallato. Entonces, el tema el de esta investigación de los papeles de Panamá o Panama Papers, me parece que fue un trabajo muy riguroso, porque implicaba el hecho de que funcionarios, yo no digo que un funcionario público no tenga derecho a tener una cuenta bancaria donde le dé la gana, el problema es que no la declara. Si no lo declara dentro de su patrimonio, entonces claro que va a haber problemas, y ahí es donde está el periodista de investigación, y en el caso, por ejemplo, de Arturo Torres, esa es su característica, la investigación. Acordémonos de ese libro que escribió del juego del camaleón, luego del ataque a Angostura. Fue una investigación que le demandó dejar un tiempo el periodismo activo para dedicarse solamente a la investigación. Entonces, eso yo lo destaco porque me parece. Pero ahí había medios que respaldaban eso. Todavía no había, todavía no estaba vigente la ley de comunicación, pero claro, en el diario, él salió del diario y se dedicó, estuvo en Colombia, estuvo en Venezuela, estuvo en varios países investigando qué es lo que ocurrió en Angostura, un poco más allá de lo que nos mostraban las imágenes de televisión. Entonces, eso me parece a mí que es el periodismo de televisión frente al periodismo de investigación, que va mucho más allá de la imagen, de la sonrisa que puede mostrar el funcionario cuando entrega un informe. Es importante la información oficial, pero me parece que el periodismo de investigación va mucho más allá de la sonrisa, va mucho más allá de los maquillajes y se mete en profundidad a buscar la verdad. Fernando, ¿y la diferencia entre los papeles de Panamá y los Wikileaks? Ahí
Sí hay una gran diferencia. Es buena, Sí. es buena la pregunta porque en el caso de los papeles de Panamá son funcionarios pero de muchísimos países. Es una lista interminable, incluso de instituciones. En el caso de los WikiLeaks es un poco meterse ya en la vida privada, en los mensajes que yo puedo enviar un mensaje contigo coloquial, puedo darte mi opinión sobre, no sé, sobre cualquier funcionario, sobre una actriz, pero te lo estoy comunicando a ti, porque Pero si te eso la confío. publican, Pero si eso lo publica, entonces eso va mucho más allá. Ahí yo veo un poco de morbo. Acá en el tema no hay absolutamente nada de morbo. Entonces, eso de meterse en los correos privados me parece un delito. Pero acá no. Acá, ¿cómo surge? Surge a través de una persona, igual que el caso Watergate, ¿no? Una persona que da un dato. Mira, algo está pasando aquí. Yo te doy la información encriptada, ustedes trabajenlo, y el diario alemán tuvo muchísimas, que fue el primero que empezó a trabajar en eso, tuvo muchísimas dificultades porque claro, implicaba funcionarios y eso es muy delicado siempre. está en línea telefónica Fernando Arturo Torres, a quien le saludamos con el abrazo fraterno y el orgullo que sentimos tanto por este trabajo de investigación como los otros que ha hecho. Lo conocemos a él, a Javier Reyes en el Universo, a Mónica Almeida también ahí en el Universo. Bueno, Arturo, ¿qué te trae a la mente esto de estar entre el grupo de periodistas premiados con el Pulitzer? Y como nos decía Fernando, él piensa que es la primera vez que no son norteamericanos, sino en este caso tuyo, sudamericano y quiteño. Buenos días, Arturo. Buenos días, Francisco. Muchísimas gracias por la invitación. Unos saludos cordiales también a Fernando, que fue parte también del equipo dirigiendo el comercio durante algunos años. Bueno, para mí es un orgullo, evidentemente, haber obtenido este reconocimiento, sobre todo porque es un reconocimiento de un trabajo que se realiza a contracorriente, ¿no es cierto? Todos conocemos las circunstancias en las que nos ha tocado enfrentar el periodismo acá en el Ecuador en los últimos años. Sin embargo, creo que también eso ha implicado una sofisticación, por decirlo así, del periodismo que se ha vuelto mucho más tenaz, mucho más cuidadoso y riguroso en sus procedimientos, y creo que en el fondo es un reconocimiento a todo ese trabajo de todos los periodistas que día a día están haciendo lo mejor para informar al público de una manera mucho más certera y que puedan realmente contar con información valiosa para tomar decisiones. Arturo, yo le preguntaba a Fernando si encontraba él una diferencia entre los papeles de Panamá y los WikiLeaks, y él acaba de demostrarnos una que desde mi punto de vista es esencial. Pero desde la investigación, ¿uno podría recurrir a esta parte personal? ¿El funcionario público, ese personaje, pierde esta privacidad? Definitivamente todos los personajes públicos que están en el poder saben que son auscultados y que tienen que rendir cuentas de todos sus actos. Entonces yo sí creo que esa información que es relevante y de interés público es necesario que sea conocida por la comunidad, pero también yo sí quisiera añadir que hay otra diferencia importante entre el tema de WikiLeaks, que fue una filtración masiva de documentos. Inicialmente, Assange compartió esta información con varios medios, ¿no? Con los medios más importantes, y ellos pudieron procesar esa información para convertirla en investigaciones puntuales en cada uno de sus países. Luego WikiLeaks empezó a filtrar información indiscriminadamente, es decir, empezó a hacerlo de una manera, desde mi punto de vista, bastante irresponsable, porque básicamente surgían nombres que podían o no podían tener alguna implicación delictiva, pero esos documentos simplemente empezaron a salir. Luego, en esta investigación, lo que se hace es precisamente eso, a partir de
millones de datos. Esa información es curada, pasa por un proceso de edición, de revisión, de contrastación, de verificación, en la que participamos los periodistas que estuvimos en este equipo, y básicamente lo que hacemos es aplicar un método riguroso, periodístico, para poder, como decía, verificar esa información y ponerla en manos del público. Arturo, muchas gracias por esas reflexiones, felicitaciones por el tema. Fernando quiere también darte un mensaje, lo había hecho públicamente. De inmediato estamos con Javier Reyes también. Arturo, con tu libro, esa experiencia sería bueno que los oyentes la conocieran, lo que significó ese libro sobre Angostura, mucho más allá de las noticias que fueron difundidas. Claro, sabemos que ahí murió el comandante Reyes y murió gente de la cúpula de la FARC, pero tú fuiste mucho más allá. Tú pudieras compartir, porque las nuevas generaciones, yo creo que ahora se van a inquietar, las nuevas generaciones de periodistas, se van a inquietar con qué es esto del periodismo de investigación. Entonces yo creo que por ahí pudieras orientarnos un poco, Arturo, por favor. Claro, Fernando, gracias por la pregunta. Bueno, básicamente la intención del libro partió precisamente de ese vértigo que a veces nos impide a los periodistas ver un poco más allá y trazarnos una hipótesis para profundizarla y averiguar. En este caso, luego del bombardeo de Angostura, nosotros vivimos, tú viviste directamente eso al frente de la redacción. Fue un golpe informativo, todos los días surgían noticias e informaciones, y yo en ese momento también, como tuve la oportunidad de conocer a Reyes en una de mis reporterías, pensé que sería bueno profundizar y explicarle a la gente por qué ocurrió Angostura. Entonces el periodismo de investigación es precisamente eso, dar respuestas a la gente de por qué ocurren las cosas y hacia dónde nos llevan los hechos. Entonces, en este caso, la hipótesis con la que yo trabajé es que básicamente el bombardeo de Angostura fue parte de un seguimiento, fue un hecho como que era la consecuencia de un seguimiento pormenorizado que durante varios años hicieron los servicios de inteligencia colombianos, ecuatorianos y de Estados Unidos a los subversivos. Entonces los tenían bastante bien infiltrados a todo nivel, con agentes, dobles agentes y espionaje electrónico, en fin, y esa fue como creo que la parte medular de la investigación. Y Arturo, ¿y algo puedes decir de los problemas que te causó eso? Bueno, el primer problema que me causó es un juicio, porque a eso nos atenemos los periodistas, ¿no es cierto? Cuando la gente se siente afectada por este tipo de trabajos, y nosotros, claro, en la redacción vivimos eso a diario ahora, ¿no es cierto? Hay juicios, hay amenazas, porque hay una gran oleada que se ha venido contra la prensa. Pero bueno, menos mal, ese proceso que duró 2 años, más o menos, terminó bien, o sea, se desechó esa demanda, y básicamente ese creo que fue uno de los principales, de las principales consecuencias negativas, pero creo que son gajes del oficio, Fernando, y nosotros sabemos a lo que nos enfrentamos día a día, pero obviamente tenemos la conciencia tranquila y nuestra responsabilidad social intacta. Muchas gracias, Arturo, un abrazo, y damos la bienvenida a Javier Reyes, periodista de investigación del diario El Universo. A Javier lo conocimos mucho trabajando en el área económica y luego se ha dedicado a la investigación. Javier, buenos días, un abrazo fraterno, felicitaciones por este premio Pulitzer. Una primera reacción a esto que hemos estado conversando con Fernando Larenas y con Arturo Torres. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco, Fernando, a Arturo y a todos los periodistas que hemos estado participando en estos temas de investigación. Mi agradecimiento más que nada por haber compartido las experiencias con ellos, y también debo decirlo y confesar, muy contento por este reconocimiento, no solo por el plano de los 6 periodistas que han participado en la investigación, sino que yo creo que es un momento
lindo de volver a sentir cuando el periodismo vale la pena, cuando el periodismo es importante, cuando el periodismo es útil, cuando el periodismo es reconocido en una sociedad. Y yo creo que en este momento aquí en el Ecuador esto es una gran noticia. Esta gran noticia tiene que ver además porque han tenido que pasar el tema de la ley de comunicación, algunas trabas, la no aplicación de la transparencia de la información. ¿Qué nos podrías contar? ¿Cuántas dudas han tenido para hacer ese trabajo de los papeles de Panamá? Mira, Francisco, una de las cosas iniciales para dimensionar un poco el trabajo también es saber qué es el ISIC, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que es un consorcio de periodistas y no necesariamente de medios. Es un consorcio de periodistas, y cuando los periodistas se les mete el bichito de investigar algo bajo ciertos parámetros como son el interés público, como son la transparencia, etcétera, se convierte eso en un desafío. Y en este caso, en el caso muy particular de Papeles de Panamá, el desafío fue colectivo, y no fue colectivo solamente en el Ecuador o de los 6 periodistas que estábamos participando, sino que fue un desafío colectivo entre 370 periodistas alrededor del mundo comprometidos con presentar una información que revela ciertas costuras de la realidad, ciertas costuras del poder. De alguna manera, y quizás los que estemos más atentos a lo que sucede en el Ecuador, hacer periodismo de investigación, a diferencia del periodismo informativo, lo podríamos reflejar quizás en una figura. Hacer periodismo informativo del día a día es mostrar una fotografía de la realidad. Hacer periodismo de investigación es mostrar la radiografía de esa realidad. Y al poder le gusta salir mucho en la foto, pero no le gusta que le muestren la radiografía. Y ahí vienen las complicaciones. Fernando, por favor. Javier, buenos días y felicitaciones por ese premio. Una consulta muy puntual. Tú hablas muy bien del periodismo y este consorcio de periodistas, lo consciente que está el periodista, porque tú haces una investigación pero no te la guardas, la tienes que publicar, y la tienes que publicar en un medio. ¿Cómo te sientes tú con esa enorme responsabilidad? Porque tu investigación va a salir en un medio que es conocido, que es público, que tiene prestigio, etcétera, etcétera, con una ley que puede afectar al medio más que al periodista, aunque también al periodista. Esa inquietud te quería plantear, Javier. Buenos días. ¿Qué tal, Fernando? Y sin duda siempre está esa tensión. En el caso de que tú tienes una información, la quieres publicar, la tratas, y te das cuenta que tienes un entorno en el país, un entorno legal. En este caso tenemos la ley de comunicación, tenemos el Código Penal, recientemente el Código de la Democracia para tema de elecciones, y te dices, ¿y ahora cómo hago para publicar? ¿Qué se dice? ¿Qué se hace? ¿Cómo se hace? Y yo debo reconocer que puedo hablar en mi caso, hemos tenido la suerte de contar con el respaldo de un medio de comunicación. En el ISIC, en el Consorcio Internacional de Periodistas, hay muchos que no están en medios de comunicación, que son freelance, que trabajan por su cuenta, que tienen un blog o que tienen una página web aparte, muy particular, que no es un medio masivo necesariamente. Entonces hay varios espacios de publicación y de trabajo de los periodistas que están dentro del consorcio. Y acá en el Ecuador, yo, como les decía, tengo que reconocer que el diario El Universo aportó mucho, colaboró mucho con nosotros y nos dio la posibilidad de publicar esta información. ¿Sí? Así es, si no se publicaba, no se conocía. Claro. Javier, ¿y cómo ves tú lo que hicieron luego de cuánto ha pasado, más de un año de la publicación? ¿Y ves algún resultado de eso? ¿Ves que el país cambió por eso? ¿O sientes una frustración, como yo a veces siento que como que hemos arado en el mar, como decía alguien, ¿no? No, por supuesto, muchas veces publicas algo con una ilusión de que cambien las situaciones, porque uno hace periodismo de investigación, como decías tú, Fernando, hace un momento, no para contar lo que están haciendo los pajaritos de la avenida
de abajo, sino que es para contar los asuntos profundos de la realidad. Y lastimosamente, y no solo pasa en el Ecuador, pasa en muchos países, que publicas y no pasa nada. Sin embargo, yo diría esa es una primera apreciación. El trabajo del periodismo es como constante, es un gota a gota a veces que va saliendo, y en algún momento las cosas cambian. Y quizás nosotros no nos estamos dando cuenta que con el hecho de publicar y de que la gente conozca los asuntos, ya estamos cambiando en algo esa realidad. ¿Tú creerías, Javier, entonces que más allá de si se produce un cambio profundo, se sientan bases para por lo menos la discusión, el debate desde el conocimiento? Por supuesto, porque si es que, o sea, ¿de qué debate podemos hablar si no tenemos la información básica que produzca ese conocimiento? ¿No es cierto? Y quizás a nivel de sociedad, a nivel colectivo, quizás lo que necesitamos es mayor transparencia de los diferentes poderes que gobiernan, mayor transparencia de las distintas instituciones que conforman la sociedad, para tener un debate mucho más maduro, un debate más informado, y quizás tener, por ejemplo, en el último proceso electoral, qué pena no haber tenido en todos los candidatos unos argumentos mucho más sólidos que permitan la construcción de una sociedad que nos beneficie a todos, ¿no? A través de un debate. El debate es fundamental. Javier, muchas gracias. Nuevamente felicitaciones a ustedes. Estaremos conversando sobre otros temas y el compromiso de que ustedes sigan trabajando. Yo les agradezco mucho, Francisco, Fernando, muchas gracias, y una vez más mi agradecimiento a todas las personas que colaboran con el periodismo para generar ese debate transparente y que nos hace bien como sociedad. Fernando, de las preguntas atinadas como siempre, no solo que de los que te leemos permanentemente, sino que encuentras en este grupo de periodistas una reafirmación de que la investigación seria, contundente, puede tener resultados, o esta frustración que decías a veces uno siente después de un gran trabajo, después de las dificultades personales, ¿no vale la pena o sí? No, sí vale la pena. Siempre valdrá la pena intentarlo. Es preferible, si no se puede publicar la investigación, pero por lo menos tener el conocimiento. El periodista se puede frustrar por no poder publicar la investigación porque le faltó un dato, porque una fuente era insegura, o porque tal vez no resultaba oportuno publicar. Puede ser porque que el medio además te abandona y dice, vea, eso no voy a publicar. No, el medio se asesora, tiene asesoramiento jurídico, eso no ocurría antes en las redacciones. Ahora necesitamos abogado en la redacción. Ahora sí, necesitamos más que un corrector de estilo o del idioma, o si se escribe bien o se escribe mal, creo que necesitamos un asesor jurídico, o necesitamos, digo yo, porque felizmente ya no estoy, felizmente, por eso puedo hablar y me siento más libre, por no representar a un medio de comunicación. Yo solamente escribo en un medio de comunicación. Pero sí es frustrante que no se pueda publicar porque puedes tener un conflicto. O sea, el problema... Tenemos la autocensura. Tenemos ejemplos tremendos, ¿no? Los ejemplos, por ejemplo, también de periodismo de investigación. El libro ese de Juan Carlos Calderón y Cristian Zurita, es un libro que estremeció a la sociedad, y a mí me consta haber visto a Juan Carlos las angustias que pasó durante el juicio, contratar abogados, ir de un juzgado a otro, presentar pruebas de descargo, en fin. Finalmente se salvó, lo perdonaron. El juicio al Universo, 40 millones. No se salvó. Lo perdonaron para hacernos notar. Exactamente, lo perdonaron, no, ni siquiera se salvó. ¿De dónde Juan Carlos iba a sacar $1 millón? Y ya todo su patrimonio lo había gastado en diligencias judiciales. Claro. En el caso de Cristian Zurita, muy parecido. Entonces es complicado hacer un periodismo así con una ley tan represiva, ¿no? en
en cuanto a los contenidos, especialmente cuando esos contenidos afectan algunos intereses. Así que yo creo que el premio es muy merecido porque esos dos diarios que... ¿Es una vitamina, una revitalización? Mira, los diarios en el país, los diarios grandes que tenemos aquí en nuestra mesa, ahí tienes el diario La Hora, tienes el Comercio, el Universo, Expreso. Tienen su prestigio, por eso viven, por eso existen. Porque si el público, si el lector o las audiencias, como llaman ahora, no creyeran en esos diarios, entonces esos diarios ya no existirían. Sin embargo, existen gracias a que a través de la historia han hecho un periodismo libre. Y por eso que el público cree en ellos y las audiencias creen en ellos y siguen existiendo. Y por eso que también los diarios se preocupan de tener en su redacción a los mejores periodistas serios, periodistas que investigan, que no se van a inventar una investigación. Porque también tenemos, yo tengo ejemplos anecdóticos de noticias inventadas por periodistas. Pero que se descubre rápidamente cuando se inventan una noticia, pero cuando están bien sustentados, entonces son una enorme contribución a los medios de comunicación, especialmente a la prensa escrita, a las revistas, donde es mucho más fácil desarrollar la investigación. En la radio también, en la televisión también, pero la prensa tienes escrita, los espacios y las formas distintas. Puedes graficar mejor solamente con documentos, solamente con palabras, en fin. Pero puedes presentar la y esto de las páginas electrónicas entrando ya a la nueva tecnología, revistas digitales que se denominan, ¿te ayudan también? ¿O de todas maneras el documento es mucho más contundente todavía? Todavía es mucho más contundente. Todavía un diario convencional tiene muchísimo más credibilidad, pero precisamente por eso es que están construyendo la investigación no ha decaído, porque también existen esas páginas web o esos medios electrónicos que también están generando información, que también están investigando y que están publicando. Publican, y eso se ve porque yo recuerdo que en el Comercio, cuando medíamos, por ejemplo, las noticias, la circulación del diario en papel y las noticias que se leen en la página web, y la diferencia es enorme. Es decir, la gente lee muchísimo en la página web, lee muchísimo a través de los smartphones, a través de... Hay una revolución de los smartphones. Sí. Pero claro, pero eso significa no van a leer cualquier cosa tampoco. Por eso lo importante es ese complemento entre la prensa escrita y es una apertura a la puerta de esa página. Es multiplicar el número de lectores. O sea, el número de lectores se multiplica. Supongamos que el diario circula, ahí tenemos La Hora, supongamos que circula 40.000 o 30.000 ejemplares diarios, pero a través de la página web eso se multiplica por 3, por 4, porque la gente entra. Y a veces entra no necesariamente a través del aparato que tienes en tu escritorio, de tu PC o computadora personal. Entra a través del smartphone, entra a través de redes sociales. Basta un link en redes sociales, tú que estás ahí en Twitter, aplastas el link y lees mientras estás en la congestión ahí en el semáforo, vas leyendo. Entonces la gente no deja de leer, la gente necesita estar informada. Por eso es que el periodismo no se va a acabar jamás, porque se puede reducir en espacios, sí, pero la información y el mensaje va a estar. Exactamente, no se va a acabar, y yo creo que cada vez, algo mencionó Arturo, tiene más posibilidades, tiene más acceso ahora. Hay leyes que también nos garantizan a nosotros el acceso a la información pública. La de transparencia, por ejemplo, pero si se aplicara sería mucho mejor. Pero en todo caso, lo importante es que no solo estamos informados a través de un diario, a través de un libro, estamos informados a través de estos medios electrónicos que son fundamentales
para que la gente no entre en ese vacío, que la gente tenga temas de conversación. La gente, a través de lo que se dice, conversa, comenta, opina, pero eso ya es otra historia, eso es otra cosa. Yo quería, sin no perder la oportunidad, que nos comentes ahora el programa Zoom de la noticia de NTN 24, en diálogo sobre la demanda que siguen a 7 medios ecuatorianos. Dos de los actores de esto dijeron esto para que tú nos puedas comentar. Esto fue lo que dijo Rommel Jurado y Mauricio Alarcón, sí. Gracias. La ley establece 2 formas de tipificar la censura. La primera es la censura por acción. Es decir, cuando una persona, una autoridad pública, un propietario de medio, un editor, cualquier persona le dice a un periodista, quita esto, pon esto, cambia así tu nota, ese es un acto de censura previa por acción. Alguien le está ordenando una modificación expresa a una construcción noticiosa elaborada por un periodista. Pero también puede pasar lo contrario, es decir, que alguien ejerza de manera ilegítima presión sobre un periodista para que oculte una noticia, para que no dé cuenta de la noticia. Sobre este tema no vas a hablar, sobre esta persona no vas a hablar, sobre esta investigación no te vas a referir. Puedes tocar el universo del resto de noticias, pero sobre este tema en particular o sobre esta persona en particular no te vas a referir. Esa es otra forma de censura previa. Un medio de comunicación debe tener la libertad de decidir sobre qué temas va a tratar determinada edición o sobre qué noticias va a publicar. Así es que ahí nosotros estamos básicamente al determinar lo que acaba de mencionar Rommel, en algún caso, si es que no se cumplen los elementos y se sanciona a un medio de comunicación, vulnerando ese principio fundamental de la libertad de la línea editorial de un medio de comunicación. Pero otro detalle adicional, que quizá es el más importante, que lo mencionaron de manera inicial y se tiene que tomar en cuenta, una disposición del Código de la Democracia que rige en temporada electoral, en que se manda a los medios de comunicación a no publicar en pocas cualquier tipo de información que incida de manera positiva o negativa respecto de una candidatura. Así es que aquí lo que estamos viendo nosotros es, una vez más, como he dicho, una aplicación selectiva de la ley de comunicación, y que, si como dice Rommel, efectivamente se respeta el debido proceso y el contenido de una norma, más allá de que nos guste o no disguste su contenido, pues deberíamos nosotros claramente descartar este caso contra los 7 medios de comunicación. Fernando, si tú hubieses estado a cargo del comercio y te pasaban el tema de Página 12 o lo habías visto, ¿estabas obligado, de acuerdo, o con Rommel Jurado o con Mauricio Alarcón, que te está diciendo, bien, esto es solo línea editorial? ¿Es línea editorial o encuentras que era relevante un ataque frontal a uno de los candidatos? Bueno, pero ¿por qué tenemos que publicar, por qué los diarios tienen que publicar noticias? O sea, si los diarios se dedicaran a publicar información de todos los otros diarios del mundo, entonces no tendría espacio para su propio contenido. Los diarios tienen la obligación, y los medios de comunicación, de generar contenidos. Tú en la radio generas contenidos mediante esos. Ahora con NTN 24 acabamos de ver. Exacto, sí, se generan contenidos. No hay ninguna obligación. El diario contrata servicios externos, contrata agencias de noticias, y ¿acaso que publica todas las noticias de las agencias? Oye, tiene que publicar lo más importante. O sea, ¿qué es lo importante? O sea, lo importante es lo que pueda transformar algo, pueda comunicar, pueda generar reacción, puede generar conversación, y ahí está el criterio del diario. ¿Con qué derecho? ¿Cómo un diario va a publicar noticias de otro diario si no tiene autorización tampoco de ese diario para publicar? Es decir, cuando tú, por ejemplo, entras a la página web del Diario Comercio, abajo te aparece, das un clic, te dice, este contenido es del Diario del Comercio, prohibida su publicación, sin la autorización. Entonces, tenían los diarios la autorización de Infobae de Página 12 para publicar. Y si vemos Página 12, mira, hay una militancia. Hablemos claro. Página 12
nació como un diario irreverente frente al poder, pero jamás imaginó que ese diario se iba a convertir en parte del poder. Entonces se formó. Finalmente perdió el diario, la razón de ser. Claro, era un diario, yo recuerdo muy bien. Cuando la Nata estaba era otra cosa. Lo conocí a la Nata en esa época. Ahí lo conocí a la Nata porque formamos parte de un jurado, de un concurso periodístico de esa época, de 20 o 25 años atrás. Pero luego el diario se convirtió en el vocero de un gobierno que este momento es muy cuestionado. Está siendo juzgado. La señora Kirchner y sus hijos tienen orden de arraigo, no pueden salir. Entonces, digamos, seamos serios, ¿no? Si vamos a publicar, por lo menos que si vamos a replicar, primero contrastemos si lo que dice esa información tiene una base, es verídica o no. Y también veamos si hay o no alguna intención en la periodista que escribió eso. Nunca debe haber, la única intención que debe tener el periodismo es la de velar una cosa ilegal, sobre todo, si es que es. Decir la verdad. O de buena, ya. O decir la verdad. Pero, no sé, yo cuido mucho mi salud, por eso no leí la nota esta de página. Cuido mucho mi salud, entonces no quiero... No quiero alterarla de ninguna manera. No quiero envenenar, porque la política, así como está, la verdad es que envenena. Yo prefiero no envenenarme con política, por eso prefiero leer lo que a mi criterio significa un aporte. Si yo escucho esta radio es porque sé que voy a encontrar un aporte. Pero si escucho una radio que está todo el día con reggaetón, mi respeto a los que les gusta el reggaetón, pero yo no escucho esa radio. Pero ¿por qué me tienen que obligar a que yo escuche reggaetón o que yo escuche, no sé, bachata o cumbia o lo que sea, si a mí no me gusta? Respeto, primero que nada, al que tiene esos gustos, pero yo no. Entonces tampoco leo lo que a mí considero que me puede envenenar. Yo tengo mi criterio, Francisco, tú tienes tu criterio, los oyentes tienen su criterio y nadie puede influir en el criterio de las personas. O sea, con propaganda no me van a cambiar mi criterio sobre lo que yo entiendo por libertad, sobre lo que yo entiendo por democracia. Entonces seamos claros en eso. Entonces esa demanda me parece una chapucería por ¿tendrá un mensaje, como suelen decir, subliminal? ¿Están diciéndonos algo? Puede ser, ¿sí? Puede que estén diciendo algo. Pero señores, no se someten a que cuando no nos dicen algo claro no entendemos. Pero es que es absurdo. Si ya fue publicada en otro diario, ¿por qué tienes que publicar lo mismo en todos los diarios, por favor? Es decir, ¿por qué? Ahí es donde tú, si haces una revisión de las radios, los contenidos, hay radios que se dedican ahora a hablar todo el día de deportes o de fútbol, ¿no es cierto? Sí, sí. Yo respeto esa radio porque todo el día están hablando de fútbol, y si yo quiero enterarme de fútbol, la sintonizo. Sintonizo esa radio. Si hay una radio, que lamentablemente no hay, que todo el día esté noticias, política. No, que esté difundiendo ópera o música clásica, yo voy a estar ahí, oyendo la perdimos, teníamos todo el día, claro. Sí. Pero tampoco puedo obligar a otra persona que no le gusta la ópera que escuche ópera conmigo. Eso no lo hago ni siquiera en mi familia. Ni en la casa puedo hacer eso. Entonces, ¿por qué me tienen que obligar? Ese es el tema fundamental de creer que la gente no tiene criterio. De que tienes que, por obligación, leer lo que te dicen que tienes que leer o publicar. Me parece, no sé, prefiero reírme un poquito de eso y no entrar a profundidad en lo que, para decir otras cosas. Yo quiero agradecer a Fernando Larenas, nuevamente un abrazo a Arturo Torres y a Javier Reyes. Estamos, como suele decir Gonzalo, buscando la verdad. Gracias, Fernando. Nos encontramos el día lunes. Yo creo en la radio, creo en la verdad, creo en Exa FM.